Hola nuevamente, bienvenidos a un episodio más de Mentalidad de Campeón. Muchas veces vemos el resultado de un atleta, las competencias, el rendimiento, disciplina y los logros, pero rara vez pensamos en lo que pasa internamente cuando alguien tiene que rendir bajo esa presión. ¿Qué pasa con la duda, con el miedo, con la presión de fallar o incluso con la identidad cuando todo gira alrededor de competir? Hoy vamos a entrar un poquito en esa parte que normalmente no se ve, como decía antes. Y bueno, tenemos el placer de que nos acompañe Carolina Porras, psicóloga, quien ha trabajado de cerca con atletas de alto rendimiento como Paula Coto, como Glory Quesada, como Ana María Ramírez y muchos otros que viven constantemente bajo esa exigencia física y mental. Así que, Carolina, gracias de verdad por estar acá, por aceptar la invitación. Bienvenida a Mentalidad de Campeón. No, encantada, encantada de ser parte de este proyecto tan lindo y me encanta como hacer la introducción, ¿verdad? Lo que hay detrás. Muchas personas solo ven los resultados, pero es muy lindo rescatar realmente que detrás de esos deportistas de alto rendimiento siempre hay un trabajo muy integral, entre esas la parte mental, que es como mi área, ¿verdad? Buenísimo. Y arranquemos, Carolina, para que la gente te conozca, ¿verdad? Ya mencioné algunos nombres a nivel profesional de las personas que trabajan con vos, pero conozcamos a Carolina. Antes de entrar ya en todo ese tema mental, emocional, ¿cómo terminas entrando en un mundo tan exigente como el alto rendimiento, la psicología en el alto rendimiento, tal vez? Bueno, esto es muy interesante porque en realidad yo diría que se remonta, William, a mi trabajo de tesis, de licenciatura, ¿verdad? En la universidad hace muchísimos años. Entonces, siempre estuve inmersa en un ambiente deportivo. Mi familia, pues, tanto mi papá como mi mamá fueron deportistas de alto rendimiento, uno en el área de fútbol, seleccionados nacionales, mi mamá en el área de voleibol. Entonces, siempre crecí entre estadios, canchas, bolas de fútbol, bolas de voleibol, entrenamientos y demás. Entonces era algo que se me hacía muy familiar. Cuando yo estoy en la universidad, decido eh, hacer una tesis de entrenamiento psicológico para deportistas de alto rendimiento. Entonces, ese lo realizo en la Liga Deportiva Alajuelense y pues genera resultados y demás, y es algo que a mí me apasiona. Sin embargo, bueno, recuerdo que en ese tiempo incluso nada de ChatGPT ni nada, ¿verdad? Lo más tecnológico era el Rincón del Vago, yo creo, en esos tiempos. Y en realidad, recuerdo que hasta me encantaba tanto el tema y me apasionaba que pude tener una entrevista con un psicólogo deportivo de España. Siempre los países líderes en psicología deportiva han sido Argentina, España, Alemania. Entonces, tuve una entrevista con un psicólogo deportivo que de hecho creo que estaba entrenando al Málaga, si mal no recuerdo, el equipo deportivo del Málaga, y fue una experiencia que yo dije, wow, me encanta. Sin embargo, pues no fue el camino que yo seguí en la parte de psicología. Yo llegué, me gradué y demás, tuve un tiempo también trabajando en el área de recursos humanos y luego ya me pude independizar en la parte de consultorio privado y especializarme en la parte de empoderamiento femenino principalmente y trabajar en toda esta parte de autoestima, principalmente todo en el área de mujeres, ¿verdad? Entonces, esa siempre fue como mi rama. Cuando yo empiezo a trabajar con Glory Quesada, venía Cape Epic, ¿verdad? Esta competencia, y le digo, Glo, vieras que yo hice una tesis en psicología deportiva y en realidad siempre me ha apasionado mucho. Le dije, a mí me gustaría entrenarte si vos querés y probamos y hacemos como algún tipo de protocolo, pre-competencia y competencia, para ver cómo nos va. Y Gloriana me dijo, démosle, ¿verdad? Gloria es una persona que siempre está muy dispuesta realmente a intentémoslo, hagámoslo. Entonces, en realidad es bastante fácil trabajar con ella esa parte, ¿verdad? Porque no tiene tantas defensas, digamos, en esa parte. Me dice, no, démosle. Entonces, William, pues lo empezamos a hacer ya, eso fue en agosto del 2024, si no me equivoco, y lo empezamos a hacer, ¿verdad? Que empezamos el plan. Y dio resultados muy positivos y ahí fue donde, honestamente, yo soy siempre súper sincera y bueno, te lo dije a vos,
no soy especialista en el área deportiva porque siempre respeto mucho a los colegas que se han especializado en esa rama, ¿verdad? Entonces yo siempre lo dejo súper claro, ¿verdad? Esa no es mi especialidad. Sin embargo, pues me encanta y es algo que me apasiona y se me facilita, diría yo, en el aspecto de que puedo entender, ¿verdad? El área. Sin embargo, obviamente eso jamás va a quitarle mérito a las personas que realmente hacen una carrera específicamente en esta rama y obviamente pues ahí no hay mucho que discutir. Pero bueno, ahí empiezo con Glory y a través de Glory es también como se abren otras puertas. Es interesante porque también pues he trabajado con otros deportistas, no específicamente en el área deportiva como tal, sino a un nivel más personal, de seguridad, autoestima y demás. Pero esa es la parte linda, William, que al final a veces los deportistas quieren trabajar solo el área deportiva, pero es que somos seres humanos integrales. O sea, quiero mejorar mi rendimiento deportivo, pero en realidad cuando empezamos a ver toda esta parte del rendimiento deportivo, pues nos encontramos con temas como heridas de infancia. Dígame usted qué hace una herida de la infancia en un tema de pace, de ritmo, de, ¿verdad?, resistencia, de manejo de ansiedad, de manejo de presión, pues mucho. ¿Verdad? Entonces, muchas veces he empezado a trabajar temas meramente personales, pero se conectan un montón con el área deportiva y es indiscutible y pues obviamente vamos a trabajar también esa área deportiva y al final se ve el reflejo de tanto el trabajo personal, pues obviamente también en el área deportiva. Entonces, bueno, eso es un poquito así a grandes rasgos el detrás de cámaras en esta parte. Interesante cómo, eso que decís, ¿verdad? Al final somos seres humanos integrales y conectamos absolutamente todo. Yo creo que eso da pie precisamente a lo que queremos traer en esta conversación, en este podcast, ¿verdad? Que esas personas que somos, seres humanos, que estamos escuchando ahorita, que estamos hablando vos y yo, entiendan que aquí no es un tema atletas, aquí es un tema personas y eso es lo que yo quiero que en este podcast se rescate. Así que excelente que lo hayas dicho. Sí, es humano, ¿verdad? En realidad, cuando es inevitable, ¿verdad? Si hay un factor humano, pues no podemos sacarlo jamás de la ecuación. Así es, así es. Y Caro, ya entré en confianza, ya te digo, perdón. Obviamente, démosle así. Dijiste ahorita, trabajaste o trabajas, perdón, parte de tu especialidad en el día a día es el empoderamiento. Hablemos de las personas que viven bajo presión y alta exigencia, no Ujú. necesariamente atletas, que creo que somos la mayoría, ¿verdad? Mucha presión, mucha exigencia constante. ¿Qué te hizo conectar tanto con esa parte de crecimiento humano y ya incluso a nivel deportivo? Lo que me hace a mí conectar el empoderamiento, ok, vamos a explicar qué es empoderamiento. A veces la palabra Maravilloso. empoderamiento está un poquito distorsionada, diría yo, y nos imaginamos a una mujer, ¿verdad? Siempre que hablan de empoderamiento, rara vez creo yo que piensan en hombres, ¿verdad? También. Justo hoy estaba en una terapia con una persona, con un hombre, con un masculino, iba a decir yo, un chico, y me decía: "Caro, yo me sentí luego empoderado", y me dice: "Sí, empoderada la palabra", y justamente pensé: que vacilón, los hombres casi nunca utilizan esa palabra, ¿verdad? Está como a veces un poquito predispuesta para mujeres. Sin embargo, esto es general. ¿Qué es empoderamiento? Es el creer en mí, en que yo tengo la capacidad para lograr cosas, ¿ok? Tengo, el control, la capacidad, tengo creo, la confianza en mí para poder lograr un resultado, ¿ok? Creo que tengo, las habilidades necesarias, creo que tengo la capacidad mental necesaria. Si nosotros no tenemos eso, si no me siento empoderado, si no creo en mí, si no creo que tengo capacidad, si no creo que tengo la habilidad, si no tengo confianza en mi cuerpo, en mi mente, pues difícilmente el resultado lo voy a obtener. O sea, si yo no creo en mi mente que puedo ganar, no lo intente ni siquiera. No lo intente, no va a ganar. ¿Ok? Entonces, he conocido personas que tienen una capacidad física brutal, pero no tienen una resistencia mental. O sea, entonces al final de nada sirve esa capacidad física si no hay también un orden mental. Y a ver, aquí hay una triada que a mí siempre me gusta hablar,
y es como yo trato de trabajarlo en mi terapia. Son tres pilares para mí, ¿ok? Cuando hablamos de hay que mantener en un estado de equilibrio la parte física, la parte mental y la parte espiritual. Y ojo que no llamo espiritual a lo que es religioso, ¿ok? Llamo espíritu, lo que alegra su espíritu. ¿Ok? Lo que le da paz a usted, lo que le da tranquilidad, es el espíritu. La mente es la razón, lo que pienso, lo que creo, lo que siento incluso. Y la parte física, obviamente, es la parte física, mi cuerpo, mis piernas, mi resistencia y demás. Entonces, ¿cómo conectamos esto? Pues todo, William. Si la persona no tiene un equilibrio en estas tres cosas, que cuando yo tengo un equilibrio en estas tres cosas, voy a sentirme que tengo conocimiento de mis pilares, sé que están bien, me siento con confianza en cada uno de esos, pues obviamente el resultado a nivel deportivo va a ser mucho más tangible, ¿verdad? Porque en realidad voy a estar a la hora de una competencia o de lograr algo enfocado realmente en ese desempeño más allá de ay, yo no creo que lo pueda lograr, esta persona me va pasando, es que yo no me siento bien, es que yo, entonces toda esa energía y toda esa energía realmente que gastamos pensando en que yo no puedo, creyendo que no me dan las piernas, yo no sé si tal vez este entrenó más que yo, este tiene una bici mejor que yo, este tiene un mejor entrenador, este lleva mejores gafas, este tal cosa. Toda la energía que yo invierto pensando en cómo esos tres pilares están en desarmonía, en realidad, cuando están en un equilibrio, lo voy a invertir realmente enfocado en mi proceso en ese momento. Y aquí hay un tema o una palabra que me gusta mucho usar porque es algo que yo he trabajado, por ejemplo, mucho con Glory, y es el disfrutar incluso lo que estoy haciendo. Si usted está realmente solo enfocado en un podio, se nos pone cuesta arriba el proceso psicológico porque estamos nada más enfocados realmente en obtener algo y para qué. Y aquí entra mucho la parte espiritual que también yo trabajo mucho con mis pacientes cuando están en un tema deportivo, que es también un tema de ego, ¿verdad? Que hay que trabajarlo, ¿verdad? Porque es, bueno, ¿por qué me quiero ver en un podio? ¿Verdad? O sea, entonces es algo de ahí. Estoy enfocada realmente en si estoy en podio, si no voy a hacer podio. Entonces, todo el viaje que da proceso, porque al final en la competencia lo que da proceso no es el podio, es realmente el trayecto, lo que usted vive en esa competencia, lo que usted siente, cómo maneja usted esos pensamientos intrusivos, cómo maneja usted ese ácido láctico, cómo maneja usted la ampolla, cómo maneja usted el calor del pavimento, cómo maneja usted ver qué le pasan, cómo manejó la asistencia que no le dieron. Todo eso es lo que fortalece al atleta, no es el podio. ¿Me explico? Entonces, parte de la estrategia que a mí me encanta trabajar es, vamos a sacarle el máximo provecho a ese trayecto, a ese proceso, más allá de enfocarnos en el podio. ¿Ok? Entonces también se quita un peso de encima muy grande, ¿verdad? O sea, no es que del todo no le vamos a hacer caso realmente a que obviamente yo quiero ganar, por supuesto, pero no es el objetivo. En realidad, es también el disfrutar, el aprender, el que yo sea mi mayor competencia, ¿verdad? Entonces, a veces también nos genera mucha ansiedad irme comparando con el otro que lleva mejor tiempo, con este que lleva mejor pace y se desenfoca, que eso es otra palabra, disfrute, enfoque. El enfoque es algo que yo he trabajado mucho con Glory también, ¿verdad? Y ahí hay ejercicios que se hacen. El enfoque, el aprender a dejar pasar, ¿verdad? Los pensamientos, o sea, bueno, yo nunca he practicado el ciclismo, pero en realidad he practicado otras disciplinas y usted, obviamente, si le encanta el deporte, también me imagino que ha estado en contacto con el deporte y los que nos están escuchando, es que de verdad que cuando pasa un pensamiento y se ancla, es tan peligroso porque un pensamiento chiquitito si yo le hago, en psicología le llamamos rumiación cognitiva. Entonces, ese pensamiento siempre tenemos que tener en cuenta que un pensamiento no solo es un pensamiento, son como gremlins, ¿verdad? Se reproducen con el agua, ¿verdad? Como la película. Entonces, aquí un pensamiento hay que tener mucha práctica en el manejo de pensamientos en competencia. Entonces, por ejemplo, con Glory trabajábamos mucho en los dejo pasar.
los dejo pasar, los dejo pasar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, recuerdo uno muy fuerte en Glory, que incluso lo hemos hablado, el tema del calor, ¿verdad? Entonces, era un tema que apenas sentía calor, ¿verdad? Entonces, el pensamiento no solamente es, ah, qué calor, no, ese pensamiento da vuelta y vuelve más grande, y da vuelta y vuelve más grande, y es como un imán que va jalando pensamientos alrededor y se va haciendo una bola de nieve y esa rumiación cognitiva, que es como las vacas que dan vuelta con el zacate y se va haciendo una bola de zacate gigante, es exactamente lo que pasa. Entonces, el manejo incluso del pensamiento, entonces, es muy lindo. En realidad, todo este proceso, bueno, a mí me apasiona. En realidad, yo siento mucha pasión en este tema y yo creo que difícilmente yo podría trabajar sin pasión. O sea, es algo que para mí es vital, ¿verdad? En mi carrera. Pero entonces es muchas cosas que a veces, a mí me da risa, la gente puede ver a los atletas, pero lo que hay en todo ese proceso es mucho, ¿verdad? Hay que mucho. practicar muchas cosas, correcto. Y todo esto que decís, que fue una introducción espectacular, porque ya a partir de aquí empezamos a tocar muchísimos temas y muchos ejemplos incluso, nos lleva a algo que me parece súper interesante. Muchas veces, vos lo decías, vemos al atleta competir, pero no todo lo que pasa dentro de él antes de ese momento. ¿Cuál fue esa preparación previa? Quiero hacerte una pregunta, pero imaginemos entonces un atleta minutos antes de competir. Ya entrenó, ya se preparó, ya lo hizo todo a nivel físico, pero está ahí solo con su pensamiento o sus pensamientos. ¿Qué empieza a pensar normalmente una persona en ese momento? Mira, yo te voy a ser súper sincera. Una de las cosas que yo trabajo a nivel deportivo, a mí me gusta mucho grabarles, eh, digamos, a mis atletas, cuando he trabajado con ellos, las meditaciones precompetencia, en el fin de no tener ningún otro pensamiento excepto, ¿verdad? Les digo, cuando estamos en corral, 5, 7, 8 minutos antes de salir, va, se me ponen ese audífono, se me ponen a escuchar antes de salir, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque aquí es una jugarreta, ¿verdad? Por ejemplo, usted pudo haberse preparado perfecto y esta es una parte muy cruel del deporte. Usted pudo haberse preparado perfecto, usted comió perfecto, se comió, hizo la carga de carbos antes, no se pasó en grasa, no hizo esto, durmió espectacular. Bueno, hizo todo genial, se hidrató todo. Y antes de salir al corral, puede ser simplemente que viene un pensamiento, volviste a ver a alguien, sentiste mucha seguridad en ese competidor y ahí pudo haber saltado algún pensamiento intrusivo de, ¿será que sí puedo? ¿Verdad? O tal vez no llegó la persona que usted esperaba apoyarlo y ya eso puede generarle cierto desequilibrio y desenfoque. O tal vez usted espera un clima y hay otro clima y ya eso le generó cierto temor, ¿verdad? O de un pronto a otro, lo que sea, hay un cambio en la dinámica del equipo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa aquí? El atleta usualmente va a tener que tener muchísimo enfoque y para mí aquí es vital algo, William, practicar. O sea, yo practico muchísimo con ellos acerca de, vamos a repasar y la visualización es una palabra para mí clave en el deporte. Visualizar. El cerebro no reconoce de que si usted lo vive realmente o si usted lo imagina, para él está sucediendo. Tanto así que si yo me imagino que, por ejemplo, me dan mucho miedo las arañas y con solo imaginarme una araña puedo hiperventilar, sudoración y demás. O sea, realmente libero adrenalina porque me siento en peligro. O sea, el cerebro, aunque no esté viendo la araña. ¿Ok? Entonces, ese es el poder de la visualización. Entonces, para mí es vital practicar con ellos, imaginarme en el corral, o sea, yo los pongo hasta a imaginarse la gente, ¿verdad? En las meditaciones que grabamos, les digo, me estoy en el corral, faltan 5 minutos para salir. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene algo que es que el cerebro va a repetir lo más cercano que usted haya imaginado. ¿Ok? Es lo primero. O sea, él empieza a buscar, estoy en el corral y si usted lo que estuvo imaginando
que antes del corral le iba a dar náuseas, porque siempre le da náuseas, y usted solo se imagina que antes de salir le empiezan las náuseas, es muy probable que cuando el cerebro ve el corral empiece a decir, suave, suave, ya esto yo lo he visto, suave, ¿a dónde lo he visto? ¿A dónde lo he visto? Pa, y agarra el recuerdo más cercano. Por eso es tan importante, yo siempre les digo a los atletas, que procuremos que los recuerdos más cercanos sean positivos, porque el cerebro los va a agarrar. ¿Ok? Entonces, con la visualización, nosotros nos encargamos de que los recuerdos más cercanos sean positivos y que nos vengan a beneficiar en vez de afectar. Por ejemplo, en la visualización que yo hago, hablo de seguridad, ¿ok? De tranquilidad, de certeza, alegría, de agradecimiento, ¿verdad? Entonces siento mis piernas fuertes, siento mi core fuerte, mi respiración está bien, me siento. Entonces me garantizo y nos garantizamos de que ojalá antes de entrar ya a competir, muy probablemente, y eso es lo que dice, digamos, la estadística, los pensamientos que ese atleta va a tener van a ser positivos porque es lo que hemos venido practicando y el cerebro los va a agarrar muy fácil porque es lo último que hay. Ahora bien, si vos me preguntas por experiencia, antes de que practiquemos visualización o cuando el atleta llega, digamos, de cero, hay temas de, es que a mí me da náuseas, es que me pongo nerviosa por el pace, es que me preocupa que es más, o sea, muchos pensamientos a futuro, de que me vayan a chimar las tenis, de que me arratone, es que yo los fondos, en el kilómetro 21 me daba tal cosa y me da miedo que me dé. Entonces, ahí ya entramos perdiendo porque en realidad lo que estamos es practicando para que suceda. Me explico, voy a ir probablemente muy enfocado en el isquiotibial izquierdo porque se me lesiona y entonces, tal vez hay una mínima dolencia en ese isquiotibial y yo como voy tan pendiente de eso, el dolor probablemente se triplica y demás, porque en vez de yo ir más enfocada en otras cosas que me generan más dopamina, serotonina y demás, voy generando esta cantidad también de cortisol y adrenalina, preocupada porque estoy diciéndole a mi cerebro, hay algo que está mal en mí, hay algo que puede estar mal en mí, y ahí es donde, digamos, nos descontrolamos. Si vos me preguntas, y respondiendo lo que me decías ahora, si es un atleta que no se entrena psicológicamente, es muy probable que en el corral si no está bien entrenado, surjan pensamientos ansiosos, ¿verdad? Porque me voy a adelantar lo que voy a enfrentar y probablemente ensayando pues los peores escenarios, ¿verdad? Entonces sí hay que procurar ensayar bien y visualizar es una de las técnicas para mí más potentes en el deporte y en la vida en general, ¿verdad? O sea, en general. Todo esto que acabas de explicar, te voy a hacer una pregunta que tal vez sale de toda esta conversación y escucho mucho, obviamente, la importancia de los pensamientos positivos, escucho mucho la importancia de la visualización, que el capítulo anterior con Dani Rojas lo hablamos, lo explicamos desde una perspectiva de deportista, ahora lo explicamos o lo explicas desde una perspectiva psicológica, todavía mejor, enriquece más. Pero hablando de todo esto, hay dos trabajos que se hacen en un atleta. La parte física, lo hablamos, entrenamiento, fondos, etcétera, y la parte psicológica. Si vos tuvieras que ponerle un peso a uno o a otro, yo sé que es difícil porque vamos a decir, obviamente es necesario la parte física para rendir. Tal vez no un peso de qué es más importante. Hablemoslo tal vez, o te cambio la pregunta a qué tanto potencia, qué tanto plus, qué tanto turbo te puede dar el trabajo psicológico versus el no trabajarlo. Te voy a responder con factos, ¿verdad? Te voy a responder con hechos reales, que incluso hay bibliografía de esto, ¿verdad? Hay un tema de los atletas que les preocupa mucho cuando tienen lesiones, por ejemplo, y se me angustian mucho porque dejaron de entrenar 2 semanas, ¿verdad? Y hay bibliografía, hay estudios de atletas de alto rendimiento que estuvieron en reposo por una lesión, pero estuvieron entrenando su mente como si estuvieran entrenando físicamente e incluso sus resultados post reposo han sido mejores que cuando estaban activos físicamente.
O sea, eso yo no, Carolina Porras no lo está diciendo. Ustedes pueden buscar bibliografía acerca de esto. ¿Ok? Entonces, hay, por ejemplo, autores como Joe Dispenza que habla acerca del poder de la mente en el impacto físico. Tanto que en este caso Joe Dispenza tuvo una lesión a nivel de columna en donde él dijo, yo sé que a través de pensamientos, obviamente esto hay que tener mucho cuidado a la hora de hablarlo, ¿verdad? Pero él habla de que a través también de sus pensamientos, él sabe y trabajando su mente que él podía tener una recuperación más rápida, que se hubiera intervención quirúrgica y demás, y así sucede, ¿verdad? Y así hay, por ejemplo, Louis Hay habla muchísimo también de toda esta parte. Y a nivel deportivo hay muchísimos datos de esto, ¿verdad? Entonces, cuando mis pacientes me dicen a mí, Caro, es que tengo que reposar, muchas veces, William, incluso el mal manejo mental en reposo genera muchísimo daño. No es tanto el reposo lo que genera daño, sino la ansiedad y la angustia de decir, voy a volver peor al ruedo, Claro, ¿verdad? Entonces, claro, voy a volver peor, voy a volver peor. Y la angustia y la ansiedad y el cortisol que se genera, el daño que va a hacer a nivel incluso celular, es mucho más terrible que la falta de actividad física en sí. Entonces, con esto creo que puedo responder. No me gusta hablar de peso porque me parece algo delicado, ¿verdad? O sea, es como que yo crea que puede ir ya a correr una carrera de 10 kilómetros y no he entrenado absolutamente nada. O sea, hay gente que lo hace y las consecuencias son gravísimas. Pero totalmente. digamos, estamos hablando de que ya a un nivel de alto rendimiento, donde obviamente hay una base física y demás, en un tema, por ejemplo, aquí se responde de reposo, se ha demostrado que realmente el impacto físico no va a ser tan terrible, digamos, si se trabaja la mente adecuadamente, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí logro responder un poco lo que me estás preguntando. 100% de acuerdo. Y eso no solo aplica, vos me decís si me equivoco, pero eso no solo aplica en los atletas, ¿verdad? Eso aplica para todos nosotros. Y ya que lo mencionaste, te hago una pregunta bajo ese tema, ¿verdad? Hoy por hoy las personas vivimos bajo mucha presión constante, ¿verdad? En nuestra vida. Y aunque no compitamos desde una perspectiva deportiva o incluso profesional, ¿cómo sentís que esa presión está afectando mentalmente a la gente? Mira, para mí esto es una pandemia. Yo pienso que la gente habla de pandemias a nivel de enfermedades que ya todos conocemos, pero nadie habla de la pandemia de estar en una constante comparación por logro, ¿verdad? Y yo creo que es un enemigo muy silencioso porque creo que se ha venido a como meter de una forma muy astuta, ¿verdad? En donde nos estamos siempre comparando por todo y nos sentimos siempre en una carrera por absolutamente todo. La gente constantemente está, pues para mí, viendo redes sociales, ¿verdad? Y eso es para mí una de las principales herramientas para usted realmente generarse presión, ¿verdad? Entonces, William, las redes sociales aguantan mucho, ¿verdad? Entonces la gente me ve, pues sí, que se levantó y se está haciendo el marcha a las 6:30 de la mañana y por allá, ¿verdad? Juega con sus hijos un ratito y luego se va, que entrena, pero nadie sabe realmente todo lo que hay detrás y nada más vemos el resultado y eso distorsiona realmente la realidad, que esa es la palabra, se distorsiona. Por allá veo la persona que se compra el carro, por allá veo los que viajan, pero tal vez como yo veo siempre el detrás de cámaras de la gente, ¿verdad? Porque de ahí a uno le cuentan todo, ¿verdad? Claro, Entonces, claro. pero no saben realmente a veces la persona cómo está realmente y no sabe si ese viaje lo hizo endeudado, el carro se lo compró y se quedó sin pagar otras cosas, etcétera, etcétera. Y ahí es cuando la gente entra, que yo siempre digo que la comparación es el cáncer de la autoestima, ¿verdad? Porque en realidad empezamos en una comparación constante, en yo debería tener esto no sé si a inicios de este año hice un pequeño podcast acerca de las metas, pero desde una perspectiva un poco distinta, sin presionarnos, ¿verdad?
Ok, Entonces, ok. las personas empiezan este año siempre que las metas y me obligo y dejo de disfrutar y dejo de agradecer y dejo de darme cuenta incluso de los avances que tengo, porque por no estar viendo lo que el otro avanza, no me doy cuenta de lo que realmente yo he hecho en mi proceso y no tengo a veces ni las mismas oportunidades, capacidades, habilidades. Entonces, si vos me preguntas a mí, la parte tal vez deportiva, tal vez no sea mi habilidad máxima, pero tal vez sí puedo pasar estudiando toda una noche. Entonces, qué injusto compararse con la persona que sí se puede levantar a las 3:30 de la mañana porque tiene esa disposición, predisposición, pues tiene el tiempo, tiene la habilidad, lo que sea. Y como yo no puedo, pero no me doy cuenta que tengo una habilidad increíble de tal vez estudiar durante horas y mantener el foco de atención. Entonces, hay mucha presión ahorita, ¿verdad? Las personas empiezan a medirse por sus logros nada más y eso es muy peligroso, ¿verdad? Porque realmente todos tenemos capacidades distintas, oportunidades distintas y hay que empezar, diría yo, a dejar como apagar un poquito esa parte de ver a otros y empezar también a verme a mí y hacer yo mi mejor competencia, ¿verdad? Yo siempre, hay una actividad que a veces hago con los atletas, que es que en vez de ir viendo a otro o así, yo le digo, no sé cómo se dice, bueno, conejearse, le llamábamos en atletismo, ¿verdad? De ir con alguien ahí conejeándolo a uno, ¿verdad? Pero que en realidad en vez de ir viendo a otra persona, usted se imagine un holograma de usted mismo a la par, hablándole bien, ¿verdad? Porque siempre vas, mae, ¿por qué estoy respirando así? Pa, y esto que a veces yo les quito el reloj, ¿verdad? Veo el reloj, ¿verdad? Y esta vuelta la hice en menos. ¿Por qué? ¿Qué me pasa? Y cuando nos damos cuenta, durante 4 kilómetros solo cosas malas nos dijimos. Y nos presionamos de una forma en que más que presionarnos para crecer es para derrumbarnos. Entonces les digo, imagínese un holograma suyo, como que usted mismo se sale como un espíritu y va a la par suya y ese holograma le va hablando bonito, bonito. Yo le digo a mis pacientes y mis atletas también les digo, ¿usted le hablaría hacia una amiga suya que le diga, mae, acompáñame a correr y me vas conejeando un rato? Usted le diría, dime, ¿por qué va bajando así el tiempo? ¿Qué es ese pace? ¿Por qué está arrastrando las patas así? Porque a veces se hablan así. Entonces yo le digo, ¿vos le dirías a una amiga que querés mucho? Jamás. ¿Y por qué te lo decís vos? Y lo mismo sucede en la vida. ¿Cómo te estás hablando? No tengo el carro, soy un inútil, en cambio ve a este mae con 30 años y ya tiene 4 carros, y aquella con 30 años se ha ido a 4 maratones de Boston, y yo apenas no paso de la Candelaria, y aquí que allá. ¿Quién es el que lo va conejeando usted en la vida? ¿Quién? Es realmente también, aparte ya la presión que tenemos afuera, ¿cómo se presiona usted? ¿Se presiona para crecer o para derrumbarse? Entonces es algo que es importante también tener, como ese autodiálogo, cómo se presiona. La mayor presión es uno mismo y afuera tampoco ayuda mucho. Entonces, si afuera está feo, por lo menos garantizarnos que nosotros nos estamos hablando de una mejor manera. 100% de acuerdo. Y aquí te hago otra pregunta en esa misma línea, ¿verdad? A veces, Sí. vamos a ver, hay personas que no se sienten capaces. ¿Por qué crees que hay personas que son, aunque son increíblemente capaces, aún así no se sienten que son suficientes? Ay, William, ahí hay tanta tela que cortar. Vea, eso es un podcast aparte, total. Vamos a hacer un resumen y lo dejamos Vamos a hacer pendiente un entonces. resumen, vamos a hacer un resumen, a mí tanto que me cuesta. Mira, si tuviera que darte una respuesta que quisiera que la gente indagara, que nos está escuchando, que pudiera hacer un poquito de reflexión acerca de lo que voy a decir, sería esto, ¿verdad? Porque es algo que yo veo mucho. Hay muchos temas que vienen de formación, muchos, William, muchos. O sea, la base de nosotros, de quiénes somos, la aprendemos de pequeños. ¿Por qué? Porque nosotros venimos aquí limpieciticos, ¿verdad? Uno Ujú. viene aquí al mundo en blanco, Carta en blanco, sí. blanco, o sea, en blanco completamente, llámese que en blanco. Bueno, y los que creemos en vidas pasadas y todo eso es otra historia para otro podcast también, ¿verdad? Pero en realidad venimos en blanco. Y los primeros recuerdos
o impresiones que tenemos de nosotros mismos nos lo dan nuestras figuras de crianza. Entonces, esa es la primera base, ¿ok? Si a usted, si usted no creció con padres o madres o cuidadores, que usted saltara una grada y le dijera, eso, William, ve, mi amor, qué carga, ya saltó la grada. Si usted no tuvo gente que le dijera, me saqué un 90, de papi, obvio, si usted es una mente, si usted no lejos, que le dieran un buen reflejo de usted mismo, eso pesa, William, en la edad adulta, muchísimo, y no solo en la edad adulta, pesa toda la vida. Entonces, la mayor cantidad de personas, no me gusta hablar en absolutos, porque no hay absolutos, pero diría que un muy gran porcentaje de personas que yo he visto y atendido, sus mayores carencias en creer que son capaces siempre vienen de la crianza. Entonces, yo llamo, bueno, yo digo que yo llamo, al rato ya hay algún término así, ¿verdad? Uno nunca sabe, ya todo está inventado, pero yo digo siempre a mis pacientes la segunda crianza. En terapia, a mí me gusta hablarles de la segunda crianza. ¿Qué significa esto? Bueno, sí, nos damos cuenta que efectivamente no hubo nadie que le dijera bien. Nadie le dijo nunca, bien hecho, sos capaz. Mira, por ejemplo, no sé, William, bueno, y vea qué interesante. A mí siempre mi mamá y mi papá trabajaba más, mi mamá era la persona que estaba en casa, ama de casa y criándonos, me decía, es que usted es muy buena hablando, usted expone muy bien y ella, ¿verdad? Me decía siempre y me empoderaba muchísimo y eso, y practique, y ve muy bien, y ve, así se habla, siempre vuelva a ver, tal cosa, no se quede viendo para abajo, esto, y bien, Caro, y esto, y muy bien. Entonces, hoy por hoy es algo que para mí se me hace muy fácil y creo que soy capaz y a mí me dicen, Caro, tiene que hablar en vivo, déjole, a mí no me da miedo, pero no es caro, es que hay un trabajo de reforzamiento absoluto, digamos, en infancia, donde el reflejo que a mí me dio ese espejo fue usted muy buena hablando en público. ¿Ok? Entonces, en la segunda crianza, resulta que venimos y nos damos cuenta que sí, que no hubo reflejo positivo. Veámoslo así, sus figuras de crianza eran espejos que estaban manchados. Entonces, no es lo mismo que yo por primera vez vaya a ver mi rostro y lo vea en un espejo limpio y diga, ay, mira, así es mi cara, a que yo me vea en un espejo con manchas, yo creo que tengo la cara manchada, porque es la primera vez que me estoy viendo mi reflejo, pero no soy yo la que está manchada. ¿Qué está manchado? El espejo. Entonces, hay figuras de crianza que están manchadas. ¿Ok? Figuras de crianza que vienen, que también sus espejos estuvieron manchados. Y esto es algo incluso generacional. O sea, ojalá fuera ahí que empezó la torta, ¿no? Yo a veces les digo a mis pacientes, Mae, estás limpiando una historial ancestral de 400 años al suave, ¿verdad? Entonces, ahí viene esa segunda crianza. Ya nos dimos cuenta que estaban manchados los espejos, ya nos dimos cuenta que nadie nunca lo apoyó, ya nos dimos cuenta que hay heridas de rechazo, humillación, abandono, injusticia. Bueno, ¿qué hacemos con todo eso? O nos echamos a morir y culpamos toda la vida a nuestros papás y no crecemos, que a eso vinimos aquí a aprender, o empezamos a ser los criadores de ese niño que está ahí adentro completamente angustiado, tirado en un rincón creyendo que no puede. Y usted se va a convertir en el papá y la mamá que nunca tuvo, que quiso tener. Bien. Vamos a limpiar el espejo, le vamos a llamar así, de la segunda crianza. Exactamente. Y hablemos de ese espejo que se limpia y de esa confianza que crece. ¿Qué empieza a cambiar en alguien cuando realmente empieza a confiar más en sí mismo? Ve, hasta, bueno, como yo amo esto, ¿verdad? Hasta se me pone la piel de gallina, digo yo, cuando usted me dice eso, porque lo único que tengo son como, se me vienen como flashes de pacientes, ¿verdad? Em, Se asombran. Es como descubrir, es, suena muy romántico, pero yo soy una romántica empedernida, entonces es como si empezaran una vida, abrir una vida que nunca habían visto. O sea, William,
¿cómo es posible que cuando usted cambia sus pensamientos y su forma de ver el mundo cambia? Pero el mundo sigue siendo igual, pero cambia. O sea, entonces, ahí está toda esta teoría, ¿verdad? De que en realidad yo soy dueño de lo que quiero ver. Yo puedo cambiar mi realidad, eso es un hecho. Entonces, la gente se imagina ahí al Doctor Strange abriendo portales, pero no, me explico. O sea, realmente, entonces la sensación es de, Caro, y dije, no más, ya voy a creer, Caro, y pude. Caro, Caro, y hice la presentación, Caro, y no me cansé, Caro, y cuando me cansé y dije que no podía, me acordé y yo le hablé a mi niño interior y le dije, ma, aquí estoy con usted, vamos, Caro, y sentí como un amor y yo quería llorar y me sentí tan feliz de solo lograrlo, o sea, Caro, la sensación es primero de sorpresa, no lo pueden creer, entonces es demasiado lindo, William, porque la persona descubre un mundo entero que estaba ahí y que siempre estuvo, porque yo les digo, esto no es que usted o sea, no, siempre estuvo ahí, eso estuvo ahí en usted. Entonces hay sorpresa, hay una sensación de confianza, o sea, yo diría que es una explosión de dopamina, eh, confiar en que qué es lo que sigue. O sea, nunca una persona que logre creer en sí misma se queda estancada. Nunca, nunca, nunca. Siempre quieren probar, siempre quieren ver, quieren otro reto, quieren intentarlo, porque es esa confianza de yo creo que puedo, o sea, puedo. Entonces, eso hace que empiecen otros retos y a descubrir otras virtudes. ¿Verdad? Porque entonces se dan cuenta que tienen resiliencia, que tienen una capacidad muy fuerte de resistencia, incluso física, espiritual, mental. Entonces quieren probarse en todas esas virtudes que ellos van generando. Y siempre hay un tema de agradecimiento, empiezan a amar la vida, ¿verdad? O sea, no es que la odien, porque no, pero hay como, es como un despertar, digo yo, ¿verdad? Como que al creer en mí, Dave William, me hago amigo de mí mismo. O sea, puedo estar en batalla. O sea, imagínese lo que es siempre estarse diciendo usted no puede, madre, nada que ver, porque así nos hablamos, ¿verdad? No, hombre, es usted. Entonces, imagínese lo que es hacerse amigo de usted mismo. Hay un enamoramiento de la vida. Usted ve la vida diferente. Tiene alguien que le habla 24/7 bien ahora. Bueno, obviamente, tenemos nuestros altos y bajos, ¿verdad? Pero me refiero, en vez de tener a alguien que le habla 17 horas al día, ahora va a tener a alguien que le habla mal 2, 3 horas, o le habla 17, pero usted sabe ponerle un alto y ya después, ¿verdad? O sea, me refiero. Entonces, realmente no quiero vender ofertel psicológico, como digo yo, pero es una muy buena inversión aprender a trabajarnos nosotros la mente. O sea, nunca, si usted se trabaja la mente bien, nunca va a haber resultados negativos. Así Nunca. es, así es, así es. Y bueno, hablemos de esos resultados. ¿Qué le pasa a una persona cuando siente que, ya lo habías hablado un poquito antes, pero quiero ampliarlo, ¿verdad? ¿Qué le pasa a una persona cuando siente que su valor depende únicamente de resultados, de rendir, de lograr podios, si se quiere llamar, ¿verdad? Dentro de cualquier ámbito, no necesariamente deportivo. Mira, William, ahí hablemoslo de manera, digamos, simple. Hay mucha amargura, están amargados usualmente, porque resulta que también, usualmente cuando hay pacientes que tienen esta tendencia, hubo figuras muy perfeccionistas y rígidas en su infancia, ¿ok? Padres, madres, cuidadores que mm, le daban el valor por lo que lograran, por las notas que sacaran, por cuánto iba a entrenar, si hacía goles o si no. Entonces, realmente lo que hay detrás de eso es dolor, porque hay una gran herida de injusticia y me vuelvo muy rígido, ¿ok? Porque en realidad no se me vio por quién era, sino por lo que lograba. Entonces, aquí hay una distorsión en donde realmente mi valor y el amor que recibo de los demás depende meramente de mis resultados. Porque el niño
aprende, entre otras cosas, ¿verdad? Esa es una de las principales razones que yo he visto con atletas o personas de este tipo, digamos, que se enfocan solamente en resultados, aprenden de que mi papá o mi mamá me ven o mi cuidador cuando yo hago las cosas bien. Entonces aquí no estamos hablando de un tema de, sí, podio, estoy hablando de amor. Me van a dejar de amar. En el fondo, el pensamiento inconsciente es, me voy a quedar sin amor. Imagínese para un niño, donde para un niño el amor es tan necesario porque el amor me garantiza supervivencia. ¿Ok? Por eso es que cuando un niño no recibe amor es tan nefasto el resultado de eso, porque entonces siente que está inseguro en un mundo totalmente peligroso para él, ¿verdad? Entonces, el amor le garantiza cuido y supervivencia, que es la supervivencia es por lo cual todo ser humano se maneja, ¿verdad? Entonces, el trauma es muy profundo para un niño cuando se da cuenta de que su amor está condicionado por resultados. Entonces, lo que yo he visto en terapia es que cuando un atleta realmente está enfocado solamente en sus resultados, usualmente hay una herida de injusticia de este nivel, ¿ok? Y ojalá fuera simplemente porque quiero poner la fotita en Instagram en el podio, sino que va más allá, o sea, el dolor es más profundo. Entonces, eso hay que trabajarlo muy, muy, muy adentro. O sea, yo le digo a mis pacientes siempre de que el trabajo terapéutico es muy fuerte porque, digamos, a como yo lo veo, yo puedo llegar y decirle, sí, claro, William, hagamos ahí mindfulness y no jamás estoy criticando esto, ¿verdad? Pero digamos, solamente trabajar relajaciones y pensamientos eso es como que alguien llegue con una hemorragia y yo simplemente limpiar y suturar por encima. Entonces, te decía que esta parte es como ir haciendo una exploración más profunda de ver de dónde viene la hemorragia, ¿verdad? Entonces, ahí vamos, vamos, indagamos, indagamos, y usualmente cuando yo hago esa indagación profunda, llego a heridas de infancia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo viven estas personas? Bueno, ya explicándote esto, podrás imaginarte que lo que hay detrás es un dolor muy grande de no me van a amar, ¿verdad? Y mi valor como persona radica nada más en resultados. Entonces, si yo no tengo un resultado, ¿quién soy? Me desdibujo, no existo, ¿verdad? Entonces, el dolor que hay por no existir es muy fuerte. Entonces, ese es uno. Y como te decía, viven muy amargados porque no disfrutan. Vea, William, cuando uno que ha sido así, ¿verdad? Que no es que jamás ha sido un deportista a niveles, ¿verdad? Altísimos, pero el deporte se disfruta tanto que sería una pena desperdiciarlo solo pensando en resultados, ¿verdad? Entonces, claramente hay una amargazón terrible. Eso también empieza a tener como un desvío hacia mucho el que dirán, ¿verdad? Usualmente también estas crianzas que te digo injustas, a veces piensan mucho en qué van a decir los demás. Entonces, usualmente estas personas también crecen muy pendientes de la opinión ajena. Entonces, a veces nada más es un tema de qué van a decir, qué van a pensar, esto. Entonces, de ahí, mira, cuando vos pasas muy pendiente de lo que van a decir los demás, es una cárcel terrible para su mente. O sea, es una cárcel terrible que la gente a veces no magnifica, digamos, lo que es vivir pensando en qué van a decir, porque nunca obtenés realmente o nunca llegas a tener tu verdadero expansión, ¿verdad? Porque siempre estás acortándote por acá, cortándote por allá, haciéndose chiquito por acá, ¿verdad? Eso por un lado. Y también hay mucha desmotivación constante. Usted mismo se somete a una desmotivación constante, a una crítica terrible y deja de ver usted sus bondades fácilmente. Todas sus habilidades pues se minimizan porque siempre hay, pude ser mejor, pude haber hecho y obvio, pero digamos, o sea, obviamente no voy a entrar en este tema, pero claramente podemos trabajar eso muy distinto del cómo puedo ser mejor desde una perspectiva mucho más compasiva que simplemente que porque como no fui mejor soy el peor. ¿Verdad? Esa no es la única opción que hay, digamos, para pensar que no hice lo mejor. Claro, claro. Sí, no apreciamos todo el montón de cosas que hay alrededor, ¿verdad? Y nos enfocamos solamente en una. Tiene mucho sentido. Pasemos a hablar un poco de esos momentos tope donde ya nuestro cuerpo y nuestra mente dice, ya no puedo más. ¿Cómo se ve ese proceso de acompañamiento a una persona que emocionalmente siente precisamente eso? Ya no puedo más. Desde la parte psicológica, yo no voy a mentirte. Eh, bueno, yo siempre digo, esto es algo, una opinión muy, muy personal a nivel profesional. Yo digo que si uno como
terapeuta deja de creer en su paciente o en su atleta, y si uno cree que no lo puede lograr, yo prefiero referir, ¿verdad? Porque si uno pierde la confianza en su atleta o en su paciente, está frito, no hay otra palabra, ¿verdad? Para explicarlo mejor. Entonces, a veces hay mucha frustración, ¿verdad? Pero uno ahí como terapeuta tiene siempre que sostener la fe, siempre dentro de los márgenes de la realidad también, ¿verdad? Porque no es que la persona llega y, no sé, voy a hacer la maratón de Chicago, pero tengo 3 meses de haber entrenado nada más, ¿verdad? Entonces, Carolina, y quiero que usted me potencie mi cerebro a que llegue y haga la maratón de Chicago, ¿verdad? O sea, no, hay obviamente dentro de los estándares de la realidad. Cuando la persona siente que ya no puede más, mira, es muy difícil como que realmente llegue a ese punto, si ya tocó realmente fondo, es muy complejo. Los atletas tienen una habilidad siempre de creer que pueden, ¿verdad? O sea, pueden tener momentos muy bajos, pero difícilmente ya. Si un atleta realmente dice, guindo las tenis, como decimos popularmente, eh, ahí hay que hacer un trabajo, pues, de un abordaje distinto, pero al menos con los atletas que yo he tenido donde dicen, es que siento que no puedo, siempre tienen una cuota de que sí puede todavía. O sea, cuando un atleta dice, es que creo que no puedo, yo le digo, "Pf, cero, ahí le queda un porcentaje y ahí nos vamos a agarrar de ese porcentaje". Entonces, si ustedes están viendo esto como atletas, realmente cuando ustedes dicen que no puedo, les queda fácilmente un 30% de sí poder todavía. Así que es mentira, ¿verdad? Y yo, eso es lo que siempre les digo, ¿verdad? Cuando usted se dice que no puedo, mentira, la mente no ha llegado ahí, no ha llegado ahí. O sea, si usted ya dice, realmente cuando usted ya no puede, usted se va a detener. Y ahí ya son otros 100 pesos. Pero si usted lo pensó, todavía le queda cartucho, ¿verdad? Entonces, esa parte me gusta mucho trabajarla porque realmente claro, es cierto, dije, no, no, claro, es cierto, no le queda todavía cartucho, se dio cuenta, ¿verdad? Entonces siempre les digo eso porque el cerebro nunca, ¿verdad? Es muy difícil, ya nos vamos a detener antes de pensarlo, ¿verdad? Entonces, pero digamos, siempre hay una sensación de no poder, de frustración, de no doy, pero mira, el cerebro tiene capacidades insospechadas de reponerse, o sea, es cuestión de entrenarlo. De hecho, en las partes de visualización se entrena mucho el no poder. ¿Verdad? O sea, y de hecho, se induce al paciente a que sienta que no puede. Y me recuerdo con Glory que incluso trabajamos con el calor, ¿verdad? Recuerdo que trabajamos en los baños de agua fría, entonces era una parte de sostener el no poder, el ya me voy a salir. Entonces le decía a Glory, vamos a intentarlo, pero imaginando, esa es la misma sensación que vas a tener con el calor. Es la misma sensación. Entonces se va a dar cuenta como usted sí puede, como usted sí puede. Incluso llegamos a tal nivel de concentración que Glory sentía que era caliente el agua. Porque de hecho el frío se llega a sentir como calor en algún momento porque Claro, quema, que ¿verdad? quema. Ujú. Entonces lo llegamos a trabajar en cuanto al manejo del no puedo realmente qué significa y tener todo una caja de herramientas para enfrentar ese no puedo. Y todos los seres humanos tienen esa caja de herramientas. Es cuestión de descubrirla y ponerla en práctica. O sea, nada, todos podemos. Es increíble, basta con ver ejemplos de personas con algún tipo de discapacidad física o capacidades especiales, ¿verdad? Que tienen ciertas dificultades y uno dice, ¿cómo? ¿Verdad? O sea, porque todos podemos, o sea, todos podemos. Eso es mentira. Vea, William, mentira que hay alguien que no puede. O sea, si usted realmente cree que puede, hay un credo de un ganador que yo se lo receto a todos mis atletas, ¿verdad? Es como un texto muy bonito que habla acerca de creer, ¿verdad? Si crees que estás vencido, lo estás. Si cree que puedes, al final el que gana no es el que llega a la meta, sino el que cree poder hacerlo. Es un texto que siempre desde que hice mi tesis, lo uso, ¿verdad? Y para mí es como un mantra ese texto, porque todos podemos. Todos podemos. O sea, entonces, Todos podemos. si usted cree ahorita, ay, a mí me gustaría, hágalo. Es que no puedo, quítese el no puedo. Ok, incluso el decirlo prohibido, ¿verdad? Ujú. Ahora bien, si usted me dice que quiere hacerlo sin hacer esfuerzo, pues son otros 100 pesos, ¿verdad? Es Pero diferente. siempre, y eso es otra cosa, tolerancia a la frustración, hay que saber manejarla muy bien. La tolerancia a la frustración, va a haber frustración,
pero tenemos que aprender a manejarla, conocerla en mí. La frustración no sale igual en todas las personas, pero hay gente que se enoja, hay gente que se pone de chicha, hay gente que llora, hay gente que le da vómitos, hay gente que le da diarrea. La frustración aparece de muchas maneras y también es muy importante dentro de todo este proceso aprender a manejarla, a reconocerla en mí y hacerla aliada en vez de enemiga. muy bonito y me quedo con ese todos podemos, Todos podemos. definitivamente que sí. Caro, hablemos de, hemos hablado de atletas, hemos hablado de personas comunes y corrientes, ¿verdad? De esos que vamos a trabajar, que sí nos gusta ir al gimnasio, a montarnos en bici, ¿verdad? Pero no somos atletas de alto rendimiento. ¿Qué diferencia notas en la manera de pensar o enfrentar la vida entre alguien que compite al más alto nivel y ese resto de personas, esa mayoría de personas? La disposición a hacer las cosas, la actitud, o sea, no le ponen trabas, no Ok. piensan mucho que no pueden, es como que hay que hacer. Y en vez de ver excusas, deme opciones, y dígame qué hacer. No es Ujú. como, ay, claro, pero es que tengo que esto, tengo que, no, 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 de una vez saltan, tienen un cerebro muy entrenado y no me imagino, estoy casi segura que es por la misma disciplina que llevan, de que no pueden ponerse a pensar mucho, sabes que son segundos en una competencia. ¿Verdad? Son segundos para ver qué hago, cuál oportunidad tengo. Entonces el cerebro está muy amaestrado a buscar opciones rápido. Entonces, estas personas tienen mucha disposición. No le, como decimos los ticos, no se arrugan, No se ¿verdad? arrugan. No se arrugan. Ok. Son, ¿verdad? Rápido. ¿Qué hago, Caro? Ok, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuándo empezamos? Me vas a decir, ok, ajá, ¿y qué más hago? O sea, tienen esta conexión rapidísima, ¿verdad? Ese desierto de, ay, es que no sé, déjame ver porque tengo que trabajar. Y es que yo no me puedo levantar tan temprano porque no es, ok, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuándo Ujú. empezamos? Ok, ¿qué me ¿Qué tengo que recomienda? hacer? Ujú. Disposición, actitud, actitud Disposición mental, y actitud. disposición, Me encanta. actitud. Me gusta mucho y concuerdo al 100%. Hablemos, ya, aparte de esa disposición, de esa actitud, ¿qué hábitos o formas de pensar ves repetirse en esas personas que logran crecer y sostenerse incluso en momentos difíciles, ¿verdad? Como las que ya hemos conversado. Mira, priorizan o sea, y no es por mí, de verdad que no es por mí que lo diga o, ¿verdad? Porque puede sonar, porque se lo prometo que no, pero priorizan realmente como sus sesiones, no solamente mentales, son personas que tienen sus sesiones bien constantes y periódicas con su terapeuta psicológico. Tienen sus sesiones con su entrenador físico, tienen sus sesiones con fisioterapeuta, tienen sus sesiones con el nutricionista, tienen sus sesiones espirituales, ¿verdad? Ya sea que llega, que van a algún tipo de, eh, no sé, grupo o tienen sus prácticas de rezar, orar, cantar mantras, hacer yoga, bailarle a la luna, lo que usted quiera. Pero tienen estructura para sostener cada una de las áreas involucradas en el desempeño. No hay un atleta de alto rendimiento exitoso que yo conozca que sea un desordenado en eso. No. Incluso yo los admiro, o sea, yo digo, qué cargas, porque honestamente, William, yo lo voy a decir, o sea, yo admiro eso. O sea, a mí me cuesta montones la constancia, a mí me cuesta montones, o sea, y yo digo, juepucha, de verdad que por eso están donde están, ¿verdad? Porque usted los ve, o sea, claro, y de una vez agéndeme para dentro de una semana, 15 días, y cumplen. O sea, no hay un atleta que yo no vea que realmente sea constante en todas esas áreas que no le vaya bien. Pero de ahí requiere mucho compromiso y mucha disciplina, mucha disciplina. Entonces, claro, qué lindo, ¿verdad? Salir en todo lado y ser convocado a la selección nacional, ir acá, ir allá,
pero no quiero tener toda esa disciplina. Claramente la gente tal vez no lo publica, no publica todo el orden que tiene. Tienen que a por veces supuesto. llegar y sacar el tiempo, tienen que hacer inversión también económica, tienen que hacer muchas cosas, pero la estructura y la disciplina realmente para sostener las áreas involucradas en su desempeño, ellos no la negocian. Sí. Y yo voy a agregar algo que he aprendido a través de todas estas experiencias conversando con atletas y es sacrificios. Sí, a mí la palabra sacrificio me da a veces un poquillo de miedo usarla porque es Ok, como, ah, ¿verdad? Entonces, a mí me gusta decirle como la parte de voluntad, tener voluntad para hacer ok, cosas. ok. Y es como la ganancia a su voluntad, ¿verdad? Porque es que el sacrificio suena a veces como, ¿verdad? Y bueno, el poder de la palabra es muy fuerte, ¿verdad? Y el eco que tiene, ¿verdad? La Claro, energía. claro, La claro. palabra ya sacrificio es como, mae, yo no quiero sacrificar, ¿verdad? Pero es como ese trueque que yo hago con el universo, ¿verdad? Ok. Okey, yo le doy el tiempo de mi sueñito en la madrugada, pero usted me da excelencia. Démosle, Ujú, el sí. trueque, ¿verdad? Yo llego y le doy a usted, no me voy a comer estos dulcitos estos días, pero usted me va a dar, no sé, claridad mental. Démosle. Entonces, cuando pensamos en términos de qué obtengo a cambio, la cosa cambia un poco. ¿Verdad? Pero sí, o sea, comúnmente le llamamos sacrificio, pero a veces hay que tener cuidado con la palabra porque algunas personas se asustan mucho. Bueno, tenés que sacrificar, ¿verdad? También el tiempo en la pareja, el tiempo con la familia. Ah, no, ya me asusto. No, es un trueque. O sea, y si vos vas a recibir eso, probablemente tu pareja va a estar feliz, tu familia, porque te va a ver feliz, si es alguien que te ama, va a estar alegre por tus logros, etcétera, 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 ¿verdad? Pero sí, o sea, definitivamente tenés que dar algo a cambio. ¿Verdad? Bueno, es una buena forma de cambiar esa palabra y esa conceptualización que tal vez se puede ver negativa, ¿verdad? Con la palabra. Asusta, Me gusta asusta. mucho esa. Sí, 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 sí. Me gusta mucho ese trueque, exactamente. Yo te lo decía precisamente por esas experiencias, ¿verdad? Yo he escuchado, recuerdo a Gaby Guillén diciendo que, ¿verdad? Que todo en su tiempo de colegio se perdió fiestas con amigos, se perdió serenatas de colegio, se perdió miles de cosas por estar concentrada en el fútbol. Dani Rojas hace unos meses me decía, yo no veo a mis amigos se reúnen y yo no puedo porque mañana tengo que levantarme a entrenar, ¿verdad? Glory también me comentaba ejemplos y así puedo seguir contando, Glory con su hijo, ¿verdad? O sea, un montón de cosas que es constante, ¿verdad? Y es ese factor común dentro de la experiencia y dentro de la vida de los atletas. Sí, Uno más que podemos agregar. es interesante, William, porque cuando ellos están tan enfocados, ellos como tienen ya una proyección muy clara de qué quieren, entonces esos trueques que tienen que hacer ni lo sienten en realidad, o sea, sí, lo tengo que hacer, pero como están tan enfocados, Claro, ¿verdad? claro, Ellos visualizan lo que quieren, incluso ellos lo viven antes de tenerlo. Entonces, el pasar por ahí lo hacen mucho más simple, ¿verdad? sí, Porque saben que lo necesitan para obtener eso que ellos están viendo. sí. Al final yo lo veo incluso como una balanza, ¿verdad? Es un poco similar a lo que vos decías en temas de trueque. Es una balanza de que tiene más peso en mi vida o más importancia, ¿verdad? Cosas muy habituales, lo que mencioné ahorita, una fiesta versus un ir a una olimpiada, ir a un mundial, ir a, no sé, cualquier Y otra es cosa, también depende ¿verdad? de lo que te motiva, ¿verdad? Y lo que aprendes a decir, a darle peso, como decís. Y tampoco es que un deportista se vuelve ahí todo inerte, o sea, esto también, ¿verdad? No, ellos tienen vida, obviamente, ellos hacen sus cosas, tienen sus Claro, claro. momentos, pero tal vez, obviamente, de ahí, la vida de un deportista de alto rendimiento pues nunca va a ser igual a la de una persona que no haga un deporte de alto rendimiento, ¿verdad? Eso Así ey, es, va a pesar. así es, así es. Quiero hacerte pasar una pregunta o un tema tal vez, no sé si se quiere llamar controversial o delicado.
pero ¿qué parte del alto rendimiento y de la fortaleza mental sentís que la gente romantiza o que la gente entiende mal? Tal vez he visto un poco de indisciplina, que tal vez es a veces parte de personas que pues todavía no creen en la capacitación mental y no lo ven como eso es para débiles, no es necesario, ¿verdad? Usualmente en estos perfiles hay personas con algunos rasgos hasta narcisistas, un poco Ujú, egocéntricos, ¿verdad? Que ellos a veces rayan otras cosillas y pues realmente no lo veo tan necesario, ¿verdad? Entonces hay a veces un tema de arrogancia, ¿será la palabra? Hay un tema muchas veces incluso de indisciplina también y tal vez a veces sí, la palabra que sería arrogancia porque tienen como esta creencia de que yo puedo con todo. O sea, si usted me dice que yo tengo que trabajar eso, usted me está diciendo que yo estoy débil en esto y yo no estoy débil, ¿verdad? Eso. Y también a veces, tal vez muy enfocados más en el parecer que en el ser, ¿verdad? Y este proceso es mucho del ser, es ir hacia adentro. Y hay personas que siempre quieren solo ir hacia afuera, ¿verdad? Eh, y entonces este proceso no va a generar impacto si usted no va hacia adentro. O sea, hay que ir hacia adentro. Ir hacia adentro, William, es de valientes, ¿verdad? Porque nos encontramos cosas bien fuertes allá adentro. Y a veces hay gente que prefiere tener todo bajo de la cama, ¿verdad? Más fácil. Pero como yo siempre digo, mira, cuando metes y metes tanto bajo la cama, va a llegar un momento en que va a oler feo. Y ya usted no sabe ni qué es lo que huele feo, porque ha metido tanto bajo su cama que ya no sabe si es la media sucia, si es el calzoncillo, si es la cáscara de mango, ¿verdad? Entonces ya pues sacar eso es un tema, ¿verdad? Entonces, sí, hay gente que le da mucho miedo también ir adentro y es entendible. Sí creo que este proceso a usted le llega el momento. O sea, realmente usted tiene que buscarlo. Por eso yo siempre en mi terapia digo, cuando a veces dicen: "Es que me recomendaron", es diferente la recomendación de: "Mira, anda donde Caro", ¿verdad? Y usted la busca. Pero cuando es como que me mandaron, bueno, ¿vos querés? Realmente, obligado, casi que ajá, ahí yo digo: "No, usted no está preparado, usted tiene que querer". O sea, a veces me dicen: "Mira, es que, mi novio, mi novia, mi hermano, mi hijo, para que te", bueno, pero decirle a esa persona que me llame, que sea la persona que me busque y que me diga: "No, es que yo quiero", no, ¿es mayor de edad? Sí, entonces que me busque, ¿verdad? O sea, porque ese paso, a veces hay que gente, haya disposición. lo que hablamos Sí, ahora, ¿verdad? Tiene que haber disposición. claro, 100%. Muy bien, Caro. Caro, ya vamos cerrando un poquito y quiero que en estas últimas preguntas, si bien has compartido montones de cosas, experiencias, mensajes, ¿verdad? Consejos, quisiera que pasemos a ese momento donde si todos los que nos escuchan se lleven algo muy valioso, ¿verdad? Se lleven ese aprendizaje que nos sirva en algo de nuestra vida, no importa si es un poquito o si es un montón. Con esta pregunta quiero escuchar una respuesta en cómo empieza realmente una persona a construir esa fortaleza mental que hemos hablado tanto en esa vida cotidiana. ¿Cuáles son esos primeros pasos? Porque yo sé que hay un montón de camino, pero ¿cuáles son esos primeros pasos? William, justo hoy hablaba eso con una paciente. A veces tenemos esta falsa creencia de que para hacer avances o para estar avanzando o sanando, tengo que hacer movimientos majestuosos en mi vida, ¿verdad? Y solo siento que estoy avanzando si logro tal cosa. Si, ¿verdad? Entonces, a veces es como se vuelve muy lejano y se vuelve muy desmotivante. Hoy le decía una, y de hecho, voy a ponerlo así para hacerlo práctico. Si hoy las personas que van a escuchar, o sea, las personas que están escuchando esto ahorita, y con lo que nosotros hablamos aquí, esas personas hicieron esto. Pucha, mira, es cierto. Tal vez yo ese tema de siempre querer ganar va más allá. Yo pensé, no tenía idea que era así. Lo veo ahora con una perspectiva distinta. Ya empezaron a sanar. Porque el primer paso a la sanación, o sanación es muy fuerte, el primer paso al cambio, a la mejora, es la conciencia, es ser consciente. Y no se ocupa tantísimo, pero sí me entiende, es como algo que llega.
Y puede, yo espero y tengo esa fe en mi corazón que tal vez a través de por eso a mí me encantan estos espacios, porque la idea es generar conciencia, ¿verdad? por Eh, eh, supuesto. entonces, si una persona oyendo esto dijo, mira, yo voy a buscar información de ese tal Joe Dispensa, mira, yo voy a indagar un poquito más sobre las heridas, mira, yo tal vez siento que tal vez yo me castigo mucho y me hablo muy feo, yo quiero trabajar eso, ahí empezó el cambio, ¿ok? Y no estamos hablando de que ya hizo podios, ya bajó el tiempo 3 minutos, ya lo convocaron a Olimpiadas. No, pero ese paso cuesta tanto, es tan fácil, pero cuesta. Entonces, si usted lo está haciendo el día de hoy, oyendo esto, oyendo un podcast, cualquier otro, lo que sea, pero si hoy lo está haciendo, ya usted empezó un cambio. Porque el cerebro no vuelve atrás, William, una vez que tiene ese chispazo. No lo deja uno. Ya una vez que uno dice: ¿qué pasa aquí? ¿Por qué? Yo siento", a usted lo va a molestar y lo va a molestar porque ya es como que usted hizo un pequeño despertar, lo que hablábamos ahora. Entonces, usted va a empezar a querer entender eso, y ahí es donde se da el autoconocimiento, y el autoconocimiento llega a la mejora, y la mejora lleva a muchas cosas, ¿verdad? Entonces, empecemos por ahí, por conciencia. Ahí ya llevamos un gran Muy bien. paso adelantado. Y es un paso muy simple que cuesta mucho. Correcto. Y un Suena gran paso. extraño, pero así es. Exacto. Un gran paso. Muy bien. Hablemos un poco del intentar, del creer otra vez. Si alguien hoy nos está escuchando, siente miedo, tiene mucho miedo de intentar algo grande, algo pequeño, no importa, pero de intentarlo, o incluso siente que no cree en sí mismo, ¿qué le dirías? Las personas que han hecho grandes avances o grandes logros, la mayoría lo ha hecho con miedo, porque da miedo. El ser humano, el miedo es una respuesta natural. O sea, tenemos que quitarnos esa idea de que la gente hace grandes cosas así. Yo al suave hago todo. Eso es mentira. O sea, la gente, el miedo es una reacción necesaria en el ser humano, es necesaria. Pero estas personas no dejan que el miedo se apodere. O sea, hágalo con miedo, hágalo. Mi papá me ha dado muchos consejos en la vida, pero hay uno que a mí siempre me resuena y es que a la vida hay que llegar al final con la menor cantidad de signos de interrogación, Mm, porque ya no tenemos tiempo en ese momento para aclararlos, tal vez, y eso nos va a comer mucho, ¿ok? Entonces, si no afectas a nadie ni te afectas a vos mismo, hágalo. No llegue con ese signo de interrogación a un momento de su vida donde ya no pueda saber qué hubiera pasado. Y al final estamos aquí para disfrutar, William. Se nos olvida eso. Se nos olvida que esta experiencia acá es para vivirla y disfrutarla y aprender. Y a veces nos damos cuenta que se nos va en una amargazón, en una ansiedad, en una preocupación y se nos olvidó el verdadero sentido de estar acá, que es vivirla. ¿Qué ujú. es lo peor que puede pasar? Si no te haces daño a vos ni a nadie, de ahí, de un chascarro nos recuperamos, salimos adelante, pero con la respuesta. Pues, ya ahí no, 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 ¿qué va? No, 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 no es lo mío, ¿verdad? Pero Ujú, lo bueno, ujú. lo Lo viví intenté, y lo lo intenté. intenté. Y hacerlo con miedo, o sea, no esperemos a no tener miedo para hacerlo. A veces no llega el momento sin miedo. Con esto también quiero ampliarlo un poco porque esto es, ya estoy dejando de perder, sí, dejando de tener o de llevar la cuenta, ¿verdad? Porque se me está complicando de cuántos me dicen precisamente eso. Es demasiado curioso. Dani me lo dijo la vez pasada, Daniel me lo dijo anteriormente y así muchos me lo han dicho. Haga las cosas aunque tenga miedo. Es muy fácil decirlo, pero es muy difícil. Yo creo que todos hemos estado en esa situación y yo te pongo el ejemplo tan simple como cuando yo dije, inicio el podcast, no inicio el podcast, va a servir, no va a servir, lo van a escuchar, no lo van a escuchar. Uno arranca con ese temor, ¿verdad? Sí. Y ya después de más de 16 episodios, de más de un año de estar en esto,
uno vuelve a ver y dice, bueno, qué dicha que lo hice porque muchas personas han llegado y me han dicho qué bonito episodio, qué bonita conversación, qué chiva escuchar a tal persona, qué buenas experiencias de tal persona. Sean muchas o sean pocas, no importa. Para mí eso es mucha ganancia. Pero es difícil, ¿verdad? Es difícil. Se dice muy fácil, hágalo con miedo, pero es difícil. Pero bueno, el mensaje es claro, el mensaje está ahí, hagámoslo aunque sea con miedo. Sí, y dar el salto, ¿verdad? O sea, hay que aprender a manejar la mente en ese momento. Y yo pienso que es muy importante hablarnos positivamente en ese momento que tenemos miedo. O sea, en vez de escuchar al miedo, alentarnos y agarrarnos fuerte y decir, imaginar cómo me voy a sentir después de haberlo hecho. O sea, visualizarlo. ¿Cómo me voy a Visualizar. sentir cuando ya haya hecho esto que tanto le he postergado, que tanto miedo le he tenido? Enamórese de esa sensación post actividad con miedo. Visualícela. Exagere, no tenga miedo a exagerar, exagere, piense, sí, me voy a sentir súper bien, esto, lo otro. Entonces, todo eso también te va a dar mucho valor porque es como, no, ma, yo quiero sentir lo que está al otro lado, quiero sentirlo. Y además, su alma merece sentirlo, hay que intentarlo. Muy bonito, hay que intentarlo, así es. Y dentro de todo este montón de preguntas que te he hecho, no puedo dejar de hacer la pregunta que ya es obligatoria en el podcast. Para Caro, ¿qué significa tener una mentalidad de campeón? Mira, para Caro, para mí, tener una mentalidad de campeón, los campeones no se rinden a pesar de las caídas. No hay campeón que no haya fallado. No hay campeón que no haya perdido. No hay campeón que haya desfallecido. O sea, mentira que el camino a ser campeón está hecho de rosas. Entonces, para mí tener una mentalidad de campeón es saber que puedo caer, que me puede costar, que puedo perder, pero eso no garantiza que no lo vaya a lograr. O sea, un campeón siempre ve la opción de ganar, siempre. Y y qué poder vivir esa sensación de ser un campeón. Entonces, eso creo yo que es una mentalidad de campeón. Un campeón no solo cree que siempre lo va a lograr, no, tiene muy claro que no lo va a hacer, pero eso no define que no lo vaya a lograr, digamos. Eso no lo va a paralizar. Eso para mí es una mentalidad de campeón. Muy bien. Caro, hoy cerramos y con esto y hablamos no solo de atletas, ¿verdad? Hablamos de las personas que yo decía antes, esas personas comunes y corrientes como todos nosotros. Hablamos de lo que pasa cuando una persona tiene presión, tiene miedos, tiene dudas y aún así sigue adelante, no se rinde, como acabas de decir. Tal vez esa verdadera fortaleza mental no es no quebrarse, es sino aprender a responder cuando eso pasa. Y ya para dar cierre a este podcast tan bonito, con mucho mensaje, con mucho aprendizaje, quisiera cerrar con una pregunta y fuera de ese rendimiento, fuera de competir, fuera de ganar o perder, ¿qué hace que una vida realmente valga la pena para vos? Que para mí una vida que valga la pena, desde el momento en que usted respira, vale la pena. ¿Por qué? Porque desde el momento en que usted está respirando, usted tiene un propósito aquí. Todas las personas que están respirando tienen un propósito. Es mentira que usted está aquí de relleno porque fue un error, porque es un chascarro de la creación, porque, mira, aunque usted no la hayan querido tener, aunque usted la haya visto fea, aunque usted le haya costado, aunque usted le hayan dicho que hubieran preferido que no naciera, si usted está respirando, William, es porque usted tiene una misión acá. Y la parte chiva de esto es entender cuál es la misión, pero usted la tiene. Entonces, es una mentira que aquí usted está de rebote, eso es una mentira. Todos tenemos una misión. Entonces, una vida que valga la pena
no es una vida que tenga grandes logros, que tenga grandes capacidades, que tenga grandes terrenos, bienes materiales, habilidades físicas, mentales. Si usted respira, usted ya vale la pena, porque usted tiene una misión. Y la parte interesante y movida es descubrir cuál es esa misión. Entonces, eso sería. Me encanta. Muy bien. Bueno, Caro, no me queda más que agradecerte por abrir esta conversación de verdad tantísimo. Gracias a todas las personas que nos escuchan, que sigan apoyando este proyecto. Si este episodio te dejó algo, te invito a compartirlo con alguien que realmente lo necesite. Y si quieres seguir explorando este tipo de conversaciones, puedes también escuchar los futuros podcasts que esperemos sean muchos, pero también los que ya hemos tenido dentro de nuestra temporada. Gracias otra vez a todos, gracias por supuesto a vos, Caro, y nos vemos en ese próximo episodio. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, William.